Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que existan quiebras durante los próximos meses y algún año vista. Bueno, como sabréis, la mayoría de vosotros, el mercado no está viviendo sus mejores momentos. Desde que empezó este año 2022 hemos tenido el peor arranque, sobre todo para el Nasdaq, de su historia. El S&P y el Dow Jones también están cayendo de manera bastante fuerte. Y lo que estamos viendo por lo general es un sentimiento bastante pesimista, tanto de cara a la bolsa como de cara a la economía. No estamos en momentos fáciles, no estamos con noticias fáciles por ese conflicto bélico, porque la crisis sanitaria todavía no se ha ido por completo, por la inflación que tenemos, por las cadenas de suministro y, si fuera poco, por los bancos centrales cada vez apretando más ahí a fondo para que todo esto se ralentice y que podamos ver incluso en el futuro alguna crisis económica. Y es que históricamente, si nos fijamos en todo este tipo de crisis económicas, ya vengan derivadas de algún motivo en concreto o de otro, lo que tienen en común es que todas ellas van a hacer que la economía sufra de una manera u otra, pero que veamos cómo ciertas empresas pues no lo pasan nada bien, incluso algunas pues lleguen a quebrar. En estos momentos la situación, como decimos, es bastante delicada, sobre todo si nos fijamos en algunos sectores económicos, como puede ser el real estate, que lo está pasando fatal. Y de hecho, si nos fijamos en dos de las anteriores crisis bursátiles más cercanas que tenemos en estos momentos, podemos ver, por ejemplo, que en la crisis, en la burbuja de las .com, cuando esta estalló, es decir, del año 2000 hasta el año 2003, cuando la bolsa era completamente bajista durante esos años, y sobre todo el Nasdaq fue el que más castigado se vio, con caídas en el índice en el entorno de un 85, un 90% para el índice. Hubo empresas que evidentemente cayeron muchísimo más y muchas otras que quebraron. Tenemos el dato de que en aquella burbuja que estalló vimos cómo casi 5.000 empresas llegaron a quebrar. Por eso digo que hay que tener bastante cuidado en estos momentos, porque ha habido bastantes similitudes con esa burbuja de las .com cuando estuvimos finalizando este año 2021. Vimos como empresas que todavía no tienen beneficios, pues cotizaban muy arriba. Vimos como empresas que sí a lo mejor tienen ciertos beneficios, pero que su modelo de negocio no da mucho de sí, se pagaban unos múltiplos muy altos. Y vimos cómo muchas otras empresas estaban por lo general sobrevaloradas a unos múltiplos históricos que nunca han llegado a estar. Entonces, esto es lo que más cuidado tenemos que tener si lo estamos centrando evidentemente al mundo de la inversión. Porque en el momento que vemos cómo esto se pincha, como está ocurriendo en estos momentos, que solamente está cayendo, podemos empezar a entrar en ese territorio de las empresas pueden empezar a tener problemas económicos si de cara a esos bancos centrales y de cara a la economía estamos viendo que va a haber una ralentización o incluso una posible crisis económica. Y os preguntaréis, ¿cómo distinguimos nosotros de una empresa que tenga probabilidad de quebrar y otra de que no? Pues uno de los principales factores que podríamos llegar a mirar es la calidad de la deuda que tiene esa empresa. Por ejemplo, si nos fijamos en el Quick Ratio, en español se le suele llamar test ácido, quiere decir, nos informa sobre la solvencia que tenemos en el corto plazo. Es decir, cómo de efectiva puede estar la empresa de cara a pagar sus deudas en el corto plazo, que es al fin y al cabo lo que más nos podría llegar a interesar en estos momentos. Es decir, en el próximo año vista, año y medio, una cosa así. Si en este Quick Ratio vemos que estamos por debajo de 1, es un múltiplo simplemente, significa que vamos a estar en un cierto peligro de que nuestra deuda del corto plazo no sea favorable, de que no sea de buena calidad. Mientras que cuanto más alta sea ese número, pues si tenemos 1,5, 2 o de ahí en adelante, significa que tendremos una solvencia excelente en el corto plazo. Con lo cual, este es un indicador bastante positivo, sobre todo de cara a esa solvencia. Por otro lado, también nos podríamos llegar a fijar en la cantidad de cash, dinero en efectivo, que tenemos con respecto al total de nuestra deuda que también tenemos. Es decir, comparar los activos contra los pasivos. Esto es algo que siempre podemos ver en el balance de las compañías cuando hacen ese earnings report, donde podéis ver los assets y las liabilities. En ese caso, pues podríamos ver digamos, el ratio, la relación que tenemos entre una cosa y la otra. Y evidentemente lo que nos interesa es que cuanto más cash tengamos, pues menor sea la deuda. Eso sería algo excelente. Sin embargo, si vemos que los pasivos superan por mucho a los activos, es algo a tener cuidado y a tener muy en cuenta, porque en estos momentos en los que los tipos de interés van a subir y la refinanciación de las deudas van a subir, van a ser más caras de pagar los intereses, pues evidentemente a este tipo de empresas les va a afectar y mucho.
Después, si nos fijamos en la crisis que tuvimos financiera del año 2007-2008 aproximadamente, que se extendió luego hasta el 2009 en la bolsa en Estados Unidos, podemos ver cómo esto evidentemente vino provocado por algo completamente diferente a la de la burbuja.com. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora bien, lo que sí vimos es que hubo una burbuja inmobiliaria. Vimos cómo este estallido de esa crisis pues, fue básicamente en conjunción entre el sector del real estate y el sector financiero. Vimos cómo con la caída de Lehman Brothers empezó un efecto dominó, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos muchas empresas quebrando también a raíz de esa crisis, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa crisis es muy diferente, pero sí que influyó bastante la calidad de la deuda y cómo de expuesto estaba al mercado que estaba sufriendo en esos momentos. Por eso es importante conocer en estos momentos, en la actualidad en la que estamos, ver cuál es el sector o cuál es, digamos, el tipo de empresa que está provocando esta gran caída en la bolsa. Porque no todas las empresas o todas las acciones se están comportando de la misma forma. Si os fijáis en el sector de healthcare, en el sector sanitario, podréis ver que hay muchas que están haciendo incluso máximos históricos en estos momentos o que han llegado a estar bastante cerca durante el último mes. Entonces, eso es algo que no tiene nada que ver si nos fijamos con empresas de pequeña capitalización, con mediana capitalización, que son tecnológicas, que son de communication services, que son de real estate, por ejemplo, empresas que se suelen llamar hoy en día disruptivas. Esas son las que peor lo están pasando. Y ya no tengamos en cuenta otro tipo de tecnología, como pueden ser las criptomonedas o los NFT. Por este mismo motivo, no siempre es válido decir, vale, pues esta empresa ya ha caído un 80%, un 90%, como podemos ver algunas hoy en día. Y es que, al fin y al cabo, si vemos que su modelo de negocio no va a prosperar en el futuro, si vemos que va a haber decrecimiento en el negocio, que los ingresos van a caer, que el beneficio probablemente se vuelva negativo o prácticamente se estanque, lo que estaremos viendo es que esa empresa nunca va a volver a los niveles que estaba previamente. Y es que muy difícilmente hay algunas que lo vayan a conseguir. Y como digo, habrá otras que quiebren por el camino y mucho menos pues lleguen a lo que fueron durante el año 2021. Entonces hay que tener esa sabiduría, hay que saber cómo valorarlas con esos múltiplos históricos, valorando sobre todo en estos momentos la calidad de su deuda, tanto en el corto plazo como en el largo, y el ratio que esto supone en su conjunto, y el ver evidentemente dónde estamos entrando de cara a la situación macroeconómica que se nos está presentando durante los próximos 12-18 meses. Y es que una empresa, salvo que quiebre como tal, nunca su acción va a llegar a cero, pero sí que nos podemos quedar bastante cerca. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado, tener mucho cuidado con las inversiones que estáis haciendo en estos momentos. No por el simple hecho de que haya caído un 80 o un 90% significa que se vaya a recuperar de cara al futuro o que vaya a saltar un no sé cuántos por ciento. En ese sentido hay que tener bastante cuidado, como ya digo, y ver bastante bien dónde nos estamos metiendo. Fijaros cómo las tecnológicas, las grandes, Google, Apple, Amazon, están cayendo bastante, se están comprimiendo sus múltiplos, pues entonces si esas están cayendo, imaginaros cómo estarán las pequeñas tecnológicas, las que como digo se han sobrevaluado durante los últimos 2 años y que ahora mismo están pagando pues esos platos rotos y que muchas se nos quedarán por el camino. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejar un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, leer los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros, accionespbolsa.com, que es mi página web, donde veo todos mis precios objetivos, ratings y más información, y os dejo también el link de PayPal si os apetece hacer alguna donación al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.